principio me hace pensar al empezar a exponer un mensaje, la palabra de Dios, la recomendación que Dios hace a través de uno de los profetas cuando dice: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? O a través de otros los profetas para decir: oídme, hey, oídme atentamente y vivirá vuestra alma. Hay que oír. Todo el sistema nuestro empieza a trabajar cuando empezamos a oír. Nuestro sistema interior, el espíritu, el alma, empieza un funcionamiento cuando aprendemos a oír. En una ocasión oí al hermano Rico decir algo que recuerdo casi cada mañana. Lo oí decir que nuestro organismo despierta y luego se pregunta: ¿hay algo de qué echar mano? ¿Hay suficiente agua para echar mano, echar a andar la máquina? ¿Hay algo de proteína ya para echar mano de ella? Y de ahí la importancia de tomarse un vaso de agua en ayunas, por lo menos un vaso de agua, y quizás un medio plátano o algo así, y la máquina va a empezar a funcionar y va a funcionar mejor. ¿Ustedes lo creen? No sé si lo creerán o no, ni les voy a rogar para que lo crean, pero yo creo que el que lo dijo tenía cierta razón, ¿verdad? Porque realmente, ¿cómo puedes echar a andar la máquina si no le pones combustible? No, pues, definitivamente no. Cuando despertamos en inquietudes acerca de Dios y se despiertan nosotros intereses por, como vamos a mencionar a Blas Pascal un poquito más adelante, pues tenemos que buscar aquello que eche a andar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior. Hay algo para el espíritu allí para nosotros y hay que buscarlo para funcionar desde dentro, no como robots automáticamente, no, sino como seres vivos que tienen alma, que tienen sentimientos, que tienen capacidades internas para sacarlas a flote en servicio, en amor, en buenas relaciones, en adoración, en alabanza, en gratitud, en solidaridad, en involucrarse, movidos por un espíritu sano, que parece que algunos no tienen espíritu, ¿verdad? Pero sí tienen. Y Dios ha decidido hablar al corazón de los hombres. Simplemente vuelvo a mencionar esta porción cuando dice: oídme atentamente y vivirá vuestra alma. Simplemente escucha y tu alma empezará a vivir. Qué bueno es aprender a oír y ser contados entre aquellos de los que Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oídme atentamente y vivirá vuestra alma. El principio del mensaje de lo que tenemos que oír es una porción que nos para en seco, ¿verdad? Por decirlo así. Está en el capítulo 55 de Isaías, son los versículos 8 y 9, son muy conocidos, los voy a leer de nuevo. Dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Cuando está más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y más altos mis caminos que vuestros caminos. No podemos compararnos. Nuestra gran capacidad de pensar, qué curioso por aquellos, ¿verdad?, que se confiesan a sí mismos como muy inteligentes, ¿no? Como muy sabios, ¿no? Se confiesan a sí mismos: yo soy muy inteligente, es que yo soy muy inteligente.
Y tú oyes a alguien decir, dices, pues serás muy inteligente, pero prudente no eres nada, ¿no? O eres muy inteligente y algo más, muy creído, vanidoso, lo que tú quieras, ¿no? Pero aquel que es muy inteligente tiene sus pensamientos y sus ideas. Sus pensamientos y sus ideas no son como los pensamientos de Dios. Sus maneras de vivir y de conducirse en la vida no se comparan a los caminos de Dios. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Por principio de cuentas, andas por un camino muy diferente al mío. Y al fin de cuentas, piensas muy diferente a mí. Qué difícil que dos personas que piensan diferentes pueden caminar juntos. Qué difícil, muy difícil. Tenemos dilemas a veces. Yo tengo dilemas muy sencillos a veces, ¿no? Muy sencillos, pero es un dilema, no pensamos igual, ¿no? Yo quiero ir a desayunar a San Antonio, pero mi esposa no quiere ir a San Antonio, quiere ir a otra parte. Y alguien tiene que ceder, ¿no? ¿Ves? Nuestros pensamientos chocan entre nosotros, pero podemos hacer acuerdos y ya nos arreglamos. Pero cuando se trata de que nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios y nuestros caminos muy diferentes a sus caminos, no se puede hacer arreglos. Ahí no hay tranzas. Ahí no hay astucia. No hay manera de convencer a Dios, échame la manita acá de vez en cuando, o perdóname, no, es que yo soy así. Sí, somos diferentes. Qué punto de partida tan difícil al tratar con Dios, ¿verdad? Algunas personas pudieran pensar que pueden identificarse con Dios. Fíjense la palabra que estoy usando, identificarse con Dios, como si fueran idénticos a Dios. Pues no, ¿verdad? Como aquel niño, ¿no?, que abrió la puerta allá en Valle Dorado. Llegó a visitarlos el pastor y tocó, y él abrió, un niñito muy, muy tierno. Me pregunto qué pensará ahora, que ya debe tener entre 40 y 50 años. Y vio al pastor y le dice, mami, aquí está Dios. No, chiquito, estás tan equivocado. Hay un abismo entre quién soy yo y quién es Dios. No podemos tener ese tipo de identificación, ¿verdad? Somos iguales, somos muy diferentes. ¿Saben ustedes que la cosa no queda ahí en el mensaje introductorio? Qué bueno que es que el mensaje no queda ahí, ¿verdad? Que más adelante dice a través del profeta Ezequiel, habla Dios, y miren lo que dice. Parece el mensaje de Dinita. Derramaré sobre vosotros agua limpia. Somos muy diferentes, pero ven. Por principio de cuentas voy a derramar sobre tu vida agua limpia. El río que fluye, el agua que sana, que limpia, que transforma, que purifica. Y seréis limpiados, dice, de todas vuestras inmundicias. Salió un profeta, alguien profetizando, creo que fue el 2012, que sacó su profecía y el 14 la revisaron otra vez, algo así. Y este profeta
¿Saben qué estaba anunciando? Y esto puede despertar el interés de todos. La persona que me lo pasó me dijo, te va a interesar, definitivamente. ¿Saben ustedes qué decía? En resumidas cuentas y poniendo mis propias palabras, decía, agua que fluye y que limpia correrá por toda la República Mexicana. Y dijo que se iba a acabar la corrupción. Y ni conocía a México siquiera, según esto. Pues en un momento dado está bonito, es como para decir que fluya y limpie de todo, ¿no? No puede haber una limpieza en el plan de Dios. Dios no puede limpiar una patria, un gobierno, una institución, una dependencia. El agua está reservada para los individuos, como tú y como yo. Cuando esa agua empieza a fluir en los corazones, y ese profeta dice, la iglesia tendrá un avivamiento extraordinario en predicar el evangelio. Pues amén, amén otra vez, que el agua que purifica fluya. ¿Sabes qué? Esa es la mejor manera que encontré para orar por la amenaza continua que tenemos del crimen organizado y desorganizado. No sé cuál hace más daño. Es que piensas en eso. ¿Cómo voy a reaccionar si de pronto llega un valentón aquí y me dice, ¿es el ministro aquí, verdad? ¿Usted es el ministro aquí? Sí, yo soy. Pues váyase mochando, dice, porque de aquí en adelante, si quiere que lo protejamos, tiene que soltar una feria. ¿Qué haría yo? Le dije, siéntese un ratito, permítame, ahorita regreso para hablar con usted. Iba a agarrar una pistola y iba a salir, ¡pum! Y dice, aquí se acabó. No vayan a decir amén. Pero quisiéramos acabar con la corrupción. Sí quisiéramos acabar con la corrupción. He optado por decir en el Señor, te pido por todos aquellos que están involucrados en el crimen organizado. Se despierten su conciencia del mal que están haciendo y se arrepientan y corrijan por oír tu voz, por entender la obra de tu espíritu, por saber que tú estás tratando con ellos, que surge un arrepentimiento, pues. Y luego el Señor me escucha decir eso y se me acerca y dice, sí, Señor, pues predícales entonces. ¿Quieres que se arrepientan? Predícales, ¿no? El pueblo cristiano quisiéramos que cambiara todo este asunto de la corrupción que es muy creciente y poderosa. El Señor dice, hey, empieza entonces, ¿no? ¿Quieres obra de Dios en ello? Predícales, compárteles. Diles de aquel que llega y dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Pero diles también que esparciré sobre ellos agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, dice el Señor. ¡Wow! Una limpieza extraordinaria. Y al final, como punto muy importante en este mensaje es, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y mandamientos y los pongáis por obra. El punto final es, pondré de mí en ti. Estaré yo en ti. Y ahí en la historia puede gritar el apóstol y decir, ya no vivo yo. ¿Qué más dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Wow, se pone chinita la piel. Quiere decir que es posible que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y sus caminos sean nuestros caminos. Pero nosotros tenemos que ceder. Aquí estoy, ¿verdad? Y fluye el agua que limpia. Y fluye el poder de Dios que transforma esta manera sucia, egoísta, ventajosa que tengo de pensar. Cámbiala desde dentro. Y después de que se operen todos los cambios que son necesarios operarse dentro de mí, esa apatía, ese desamor, eso de creerse que tenemos la última palabra y que nosotros somos los que tenemos la razón. Una vez que cambie todo ese concepto, dice, termina en esa vida que has limpiado y transformado, llénala de tu espíritu, porque si no va a volver a ser la misma. La única manera de que podamos tener los pensamientos de Dios y andar en los caminos de Dios es que Él viva en nosotros. Porque muchos pretenden andar con Dios sin caminar con Él. Muchos pretenden ser cristianos sin Cristo, ser espirituales sin el Espíritu, sino por sus propias fuerzas. Ándale. Y aquí me lleva a otra parte del mensaje. Creer que en nuestras propias fuerzas podemos. Cuando Dios nos hace ver que esa distancia que existe entre Él y nosotros no es permanente, puede ser solucionada, es porque el Señor definitivamente quiere hacerlo. La voluntad de nosotros, querer hacer una cosa u otra, la voluntad nuestra trabaja de acuerdo a la inteligencia que guía su acción, es decir, ¿hacia dónde se canaliza nuestra voluntad? Pues a lo que nuestra inteligencia nos indica. Y nuestra inteligencia puede señalar lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, etcétera. Y pónganle muchas cosas. Y esa es nuestra sabiduría, ¿no? De acuerdo a nuestra sabiduría, aplicamos nuestra voluntad. Bueno, nuestra voluntad puede ser movida por dos cosas. Nuestra ignorancia o la sabiduría de Dios. ¿Me captaron, hermanos? Ahí en el mundo de pensamientos donde ustedes pudieran estar viajando ahorita, espero que están aquí, no están viajando, ¿verdad? Capten esto. Lo que moverá nuestra voluntad será nuestra ignorancia o la sabiduría de Dios. Es de sabios venir al Señor y decir, no como yo quiero, sino como tú quieras. No mi voluntad, sino la tuya. Es tremendo pensar que puede haber un cambio así, ¿no? Podemos creer que Dios está propuesto a que experimentemos eso, porque al experimentar tal cosa vamos a experimentar sus pensamientos y vamos a andar en sus caminos. Es un deleite. Denita hablaba bastante acerca de ese caminar, de ese peregrinaje, ¿no? De la comunión, de los delicados pastos, de andar con Dios, parece fuera de realidad, pero es una realidad que Dios promete. Hay un personaje muy querido para nosotros que está aquí, que a veces lo veo pasar por ahí, ya sea de subida o de bajada. Él sabe de quién estoy hablando.
Ya va a parar, subiendo, 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 subiendo. Y ya después de horas viene bajando, bajando, bajando. Ahí va, ahí va. ¿Irá solo? ¿O Dios camina con él? ¿Irá solo? ¿O Dios camina con él? Amén. Es posible caminar con Dios. Hay un himno precioso que dice: caminaré siempre con Dios. Es una compañía que no me la quiero perder en ningún tiempo, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en el día, ni en la noche, ni en el presente, ni en el porvenir. Todo el tiempo, no exclusivamente en un tiempo, todo el tiempo caminaré siempre con Dios. Esa es la idea. Qué bueno es que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, ¿no? Y acerca de esto de la voluntad, miren lo que dice esta porción que también ustedes conocen. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Cuando cedemos nuestra voluntad a Dios, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Nos da la inteligencia para echar mano de lo que nos ofrece, para entregar lo que nosotros tenemos que entregar, hermanos, y recibir lo que tenemos que recibir. ¿Saben que la oferta del Evangelio se extiende en muchos lugares? No me estoy exagerando cuando les digo en millones de lugares alrededor del mundo cada domingo y entre semana. Y se ofrece a la gente, a toda tribu, pueblo y lengua, se ofrece. Y la gente lo escucha y lo aprecia. Pero no lo toma. ¿Saben ustedes, hermanos, que tristemente no? Que son muchos los que reciben la oferta y muy poquitos los que la toman. Bendito Dios por aquellos que la toman. Y benditas familias que tienen, porque lo que reciben trascenderá a sus familias. Y bendita la empresa en la que trabajan, porque lo que reciben trascenderá a su empresa. Y bendita la familia de los parientes que tienen una persona así, porque la bendición trascenderá a ellos. Y bendita la patria donde hay seguidores de Jesús, porque la bendición de Dios trascenderá. Ahora déjenme decirles una cosa: no es suficiente hacer lo que es correcto. Hay quienes se portan bien para tener buena reputación y tienen la astucia para hacer creer que hacen lo correcto. Y algunos lo proclaman que son muy correctos en su manera de vivir, como los buenos fariseos, ¿verdad? Yo siempre hago lo correcto. No es intentando una pareja con decisiones muy cuestionables, demasiado cuestionables, ¿no? Y decía la señora: mi esposo y yo siempre hemos sido muy justos y muy correctos en nuestra manera de vivir. Como para tener el valor de decirle: pruébemelo, porque yo puedo probarle lo contrario. Ni justos ni correctos, pero en su opinión creen que están causando la impresión de que son muy correctos y muy justos, porque ellos, como los fariseos, doy diezmos de todo lo que gano. Hay 1, 2 o 3 veces a la semana. Yo siempre voy a la iglesia.
Yo conozco la palabra, yo leo la Biblia, yo oro. Hago todo lo correcto. ¿Cómo podría llamarse eso? ¿Imitadores? ¿Hacen lo que los cristianos hacen? Pero también hacen lo que los cristianos no hacen. No es suficiente hacer lo que es correcto. Portarse bien para tener una buena reputación, por ejemplo. Hay un hombre muy importante dentro de la tradición nazarena, él se llama Rubén Welch, y él decía, dentro de la sanidad de su enseñanza, ¿verdad?, de sus pensamientos, decía que su madre enseñaba que la suma de la ética cristiana podía resumirse en esto: haz lo correcto. Tú simplemente haz lo correcto y todo va a estar bien. Hay muchos derivados de este pensamiento. Por ejemplo, tú no te metas con nadie y todo te va a salir bien. No te metas con nadie. Tú no hagas caso y todo va a estar bien. Tú haz tu voluntad y no dejes que nadie te ponga la suya y todo va a estar. Es decir, te enseñan acerca de cosas. Mira, esto es lo que está bien. Yo siempre hago lo que está bien. Yo no robo a nadie. Yo no soy drogadicto. Yo no soy un borracho. Yo no soy un ladrón. Es decir, es difícil captar para el hombre así que no es suficiente hacer lo que es correcto. Fíjense bien, a raíz del gran avivamiento que se experimentó en el siglo pasado, algo que se inició en Estados Unidos y trascendió a muchas partes del mundo, fue un avivamiento extraordinario de santidad en la iglesia. Sin embargo, quedó la herencia de que la suma y sustancia de lo que hemos tratado de enseñar a la siguiente generación es: haz lo correcto. Este avivamiento también se fue tras lo mismo. Y el énfasis se puso en una conducta correcta. El avivamiento de santidad trae una conducta correcta. Uy, bien correcto. Como ese señor, ¿verdad? Qué bueno que estoy hablando de algo que pasó hace 5 décadas. Llegó a dar unas conferencias de desarrollo de la personalidad y no sé qué cosas más. Estaba hospedado en el hotel donde yo trabajaba. Me daba la gorreta. Muy moral, muy circunspecto, muy enseñanza de las conductas correctas. Lo sacaron del hotel por cochino, el viejito. Es decir, no había ninguna relación entre lo que enseñaba y entre lo que vivía, porque podía mostrar públicamente cierta conducta, se porta bien. De quienes aparentemente hacen lo correcto y con eso sienten que están bien. No es suficiente hacer lo correcto, porque esto puede ser simplemente la intención nuestra de satisfacer nuestros intereses, ¿no? Nuestro egoísmo, ¿no? El ego para decir: yo vivo bien, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Es decir, son muy acá, pues, ¿no? Pero no se parecen en nada a Cristo. Así es que las amonestaciones que se escuchan hasta la fecha en todas partes
es pórtate bien, buena conducta, hasta decimos nosotros, ya sublimizando un poquito la cosa, un buen testimonio delante de los demás, un buen ejemplo para los demás. No fumes, no bailes, no uses ropa escotada y cosas por el estilo. No te juntes con gente indebida. No te pegues a los mal hablados y malvivientes. Apártate de los impuros. ¿Verdad? ¿Ven? Están haciendo lo justo, pues. Están haciendo lo correcto, pero no revelan nada de Cristo en sus vidas. Su vanidad que está siendo satisfacida o satisfecha. Y vienen las amonestaciones esas que les digo, y además una lucha por hacer lo correcto. Yo quiero hacer lo correcto. Pastor, es correcto que haga esto, que haga esto. ¿Qué es lo correcto? Y las dos alternativas también malas, ¿no? Pero él tiene que hacer lo que es correcto, aunque le duela a él, o aunque traicione a su mamá, o aunque le robe a su prójimo, quiere hacer lo correcto. Es que es lo correcto, es que la ley dice. ¿Saben que Abraham sufrió esa situación? Y Abraham tenía su Dios y su fe en Dios y su confianza en Dios. Y tenía una promesa de parte de Dios. ¿Se acuerdan la promesa que Dios tenía para Abraham? ¿Mande? La arena del mar. Que su descendencia sería enorme a través de los siglos, ¿no? A través del hijo que le vendría. Y se hicieron, pues ya estaban viejitos de por sí. Él y su esposa, ya, pues ¿cuándo va a venir el hijo? Pero ¿qué tal hacer lo correcto y darle una ayudadita a Dios para que Dios haga su voluntad? Tiene que cumplirse en alguna manera o en otra. ¿Cómo no podemos quedar mal? Siempre hemos dicho que Dios nos llamó a eso y nos prometió tal cosa. Pues ¿saben qué? El código de Hammurabi. ¿Recuerdan el código de Hammurabi? Ese es uno de sus preceptos, pero otro relacionado con esto, el código de Hammurabi enseñaba que si una pareja no tenía familia, no tenía descendientes, podían usar a la esclava como un medio para tener un hijo, y una vez que naciera el hijo de la esclava, iba a ser considerado como hijo de esa pareja. La ley, los justos, los que sabían, el código de Hammurabi, la ley decía que sí se podía. E iban entonces a tener el hijo. Y ya, como para decirle a Dios, ya no te preocupes, ya encontramos la manera. Ya tenemos un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo? Ismael, ¿no? Y nació Ismael. Estoy sorprendido de todo lo que pasó con Ismael. Déjame decir, a ver si puedo recordar algunas cosas de memoria. Ismael, y el otro hijo, el legítimo, fue Isaac. El hijo del acuerdo ahí fue Ismael. ¿Saben que a través del hijo de la esclava, Abraham tuvo todo lo que esperaba? Ismael tuvo 12 hijos, 12 tribus, 12 naciones. Igual que Isaac. 12 tribus, 12 hijos, tuvo las mismas cosas. Pero en la descendencia de Ismael no había un Jesús. No había un Salvador. Aparentemente todo estaba bien. Y la solución que dieron él y su esposa, la salida que le dieron, afectó por siglos a sus descendientes, a Ismael y a Isaac, hasta la fecha.
Entonces el problema en Oriente que surge entre la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac, por la buena onda, por hacer lo justo, por el código de Hammurabi que decidió atender el justo Abraham. Abraham hizo lo correcto de acuerdo al código de Hammurabi, luchando por cumplir el plan de Dios. Defensores de Dios. Hay gentes que sienten que hacen lo correcto por convertirse en defensores de Dios, ¿verdad? Y convirtiéndose en celosos, muy celosos de las cosas de Dios. Juzgan, condenan, linchan, matan, satanizan. Es que no es correcto que hagan esto. ¿Sabes? Que pensando en haz lo correcto y la buena conducta que surgió con el avivamiento ese que se vino en el siglo pasado, ha llevado a muchos a cuestionar la ortodoxia cristiana de todos los grupos, condenarse, juzgándose unos a otros. Es que no es correcto que ellos hagan esto y no es correcto que estos hagan el otro. Una vez se me soltó la boca, voy a decirlo así. Estaba en una iglesia y me habían invitado a predicar. Y era una iglesia pequeña con unas 5 bocinas iguales que esas, ¿no? En un pedacito así de iglesia, el ruido ensordecedor, ¿no? Una batería interna, es un ruido tremendo, pues mucho, ¿no? Y uno no aguanta mucho el ruido, ¿no? Sea religioso o no religioso, no aguanta mucho el ruido. Y se me salió y les dije, si algunos hermanos de la iglesia llegaran aquí, iban a decir que ustedes están locos. Y si algunos de ustedes fueran a mi iglesia, iban a decir que están muertos. Es decir, cuestionando la ortodoxia cristiana de todos los grupos, ¿verdad? Tratando de señalar qué es lo correcto. Sin música, con música. Con piano, con batería. Con órgano o con acordeón. Con marimba. Es decir, ellos creen que si no te bautizas así, que te sumergen, no sirvió tu bautismo. Cuestionando la ortodoxia cristiana de todos los demás grupos. Buenos para condenar, para juzgar. Se requiere algo más que hacer lo correcto. Definitivamente se requiere mucho más. Yo creo que por principio de cuentas se requiere que tengamos la mente de Cristo. Única la mente de Cristo. Cuidado con ser movidos por el autointerés, que es la esencia del pecado, porque el autointerés se opone diametralmente al carácter de Dios. No precisamente que sea la voluntad de Dios, sino es lo que nosotros consideramos que es correcto. Me acuerdo el escándalo que producía en el pueblo cristiano del cual yo era parte, no estaba chiquito, pero y las señoras usaban broquelitos, unas bolitas así de oro, ¿no? Broqueles le llamaban, ¿no? Ni broqueles trae la hermana Shof. Y luego trae unos aretotes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza! Pues, ¿qué crees? Que se riza las pestañas y se pinta los labios morados
Qué bárbaro, qué vergüenza, ¿no? Determinando nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y hablando muy a la ligera de cosas que consideramos nosotros que no siendo correctas no son la voluntad de Dios desaprueba. Es decir, condenar, juzgar. Mira, traía el vestido, la falda hasta aquí, hasta la rodilla. No andaba enseñando todo. No, cuando vino la minifalda, no. Guiados por nuestro instinto, ¿verdad? Por nuestra carnalidad, nos falta de entendimiento y condenando. No juzguéis para que no seáis juzgados, es la palabra entre otras cosas, ¿verdad? No es suficiente adquirir una correcta manera de pensar, una correcta manera de creer. Nosotros somos un pueblo cristiano que tiene la sana doctrina, y si no, pregúntenle a Antonio Lara, ¿no? ¿Tú crees que nosotros tenemos una sana doctrina? ¿Crees que nosotros somos los que tenemos la sana doctrina? ¿Nosotros somos los propietarios de la sana doctrina? ¿Desde cuándo la iglesia del Nazareno es la concesionaria de la sana doctrina? Tenemos mucha doctrina, ¿no? Y aprendemos con el dedito amenazador quién está bien y quién está mal, ¿no? Por todas partes hay cristianos que viven esa vida que casi miras a Cristo en ellos. Posiblemente no saben mucho de doctrina, pero saben caminar con Dios, camina Dios con ellos. Y aman y sirven y alaban y adoran y se guardan y son prudentes y no condenan a nadie. Y te ven un hermano y te dice: hermano, ¿cómo estás, mi hermano? No es suficiente tener una manera correcta de creer y de pensar, no es suficiente. Volvemos al principio. Si nuestros caminos no cambian, serán diferentes a los caminos de Dios. Si nuestros pensamientos no cambian, serán diferentes a la mente de Dios. Pero si permitimos a Cristo que cambie, que derrame sobre nosotros agua limpia, que nos transforme y ponga de nosotros su espíritu, entonces tendremos la mente de Cristo y podemos decir que caminaremos con Él. Voy a terminar. Dios prometió a Abraham un hijo del cual vendría a tener una familia que sería una nación, que tendría herencia permanente. Isaac tuvo 12 hijos, Ismael también tuvo 12 hijos. Los hijos de Isaac, los 12 hijos de Isaac tuvieron familias, vinieron a ser reyes y reinos y llenaron el Medio Oeste. Lo mismo es verdad del hijo Ismael. Así que Abraham recibió todas las cosas a través de Agar. Recibió todas las cosas que esperaba de Agar, pero también de Sarai, de la esclava y de su sierva. Excepto que en la descendencia de Ismael no había un Jesús. El hijo de Abraham, Ismael, el hijo de Abraham, era un hijo conforme a la ley.
E Isaac era el hijo de la promesa de Dios. Un simple acto biológico puede producir un Ismael, pero requiere una intervención divina producir un Isaac. La Biblia nos enseña que nosotros podemos vivir en plena comunión con Dios aquí y ahora. Podemos tener su corazón, su manera de ver, sus prioridades, sus metas y objetivos actualmente. La Biblia extiende a nosotros una invitación de empezar nuestro caminar con Dios ahora. No necesitamos esperar para recibir alguna profundidad mística para que la promesa de Dios se cumpla. Es una realidad presente para aquellos que tienen el espíritu y el corazón de Dios, como Él prometió darnos. Esta es la visión de Dios para nosotros. Y es una porción en Ezequiel que dice, escúchenlo: las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando a través de ustedes se despliegue mi santidad delante de sus ojos. Yo mostraré mi santidad a través de mi pueblo, de mi gente. Por eso decía el apóstol Pablo que no cesaba de orar por ellos hasta que Cristo fuese formado en ellos. Y pudieran decir, ya no vivo yo. ¿Qué más? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Dios, por mí. ¿Cómo la ven, hermanos? Posiblemente no nos conozcamos mucho como quisiéramos conocer, saber mucho como quisiéramos saber, hacer mucho como quisiéramos hacer, pero lo importante es tener a Dios, ser de Dios y que Dios sea de nosotros. Y como se veía en el devocional de esta mañana, Él sea el agua viva que fluye dentro de nosotros. Algunas iglesias pretenden ser una alberca y la entrada es exclusiva. No todo el mundo puede usar la alberca. Dios quiere que nosotros seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Estamos plantados junto a corrientes de agua. ¿Qué te dice el mensaje en esta mañana? ¿Es para ti? ¿Necesitas decirle algo al Señor? Voltear y decirle: Señor, vive en mí. Que no vive esclavizado al querer hacer lo correcto o creer lo correcto. Gracias por lo que puedo aprender y creer y por las cosas buenas, correctas que puedo hacer. Pero ayúdame a entender que mi salvación no está en lo que humanamente, en mi vanidad eclesiástica puedo tener. Mi fe es muy grande. Yo creo en esto, yo hago esto y hago. No, mi confianza puede ser: Cristo vive en mí. Quiero que vivas en mí y hagas tu obra: limpiar, transformar y llenar con tu espíritu. Quieren inclinar sus rostros, hermanos, y vamos a orar.
Bendito Padre amado, gracias. Gracias por este mensaje tan precioso que nos has enviado esta mañana, Señor. Desde el devocional, Señor, gracias. Y te pedimos que corran ríos de agua viva en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tu amor sea derramado, Señor, y podamos dar testimonio de que tú vives y reinas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este mensaje tan precioso. Bendito y alabado sea, Señor. Guárdanos siempre en el hueco de tu mano y haz que fluya ese amor en cada uno de nosotros. Te pedimos que te quedes con nosotros y que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice a los hermanos que por alguna razón no pudieron estar esta mañana. Bendícelos y Señor, tú sabes por qué no estuvieron aquí. Bendice a cada uno de los hogares representados esta mañana. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Nos quedamos en tus preciosas y benditas manos. Te lo pedimos y lo rogamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.